Buen día. El día de hoy vamos a observar cómo funcionan los temporizadores en FluidSim. Entonces para eso vamos a hacer un ejercicio muy fácil donde vamos a utilizar temporizadores al trabajo y temporizadores al reposo. Vamos a arrancar por traer, por ejemplo, el relé que lo necesitamos y vamos a traer los dos temporizadores, unos al trabajo y otros al reposo. Si pueden observar, aquí dice relé con desaceleración al arranque, y este es relé con desaceleración a la caída, o sea que este es on delay y este es off delay. Perdón. Bien, vamos a ubicarlos y traemos los pulsadores normales, interruptores normales. Vamos a traer contactos normalmente abiertos que necesitamos. Vamos a traer accionamientos manuales, pulsos de arranque, normalmente cerrado también para terminar el circuito, y vamos a traer uno de estos, uno abierto de enclavamiento por si lo necesitamos. Fuentes de alimentación, entonces alimentación de tensión, ya saben que funcionamos a 24 voltios. Vamos a ubicarlos por acá. Listo. Bien, vamos a construir un arrancador básico, pero vamos a utilizar un temporizador en paralelo para observar su funcionamiento. Entonces vamos a correr esto acá, vamos a ubicarlo aquí bien. Temporizar el relé, vamos esto un poquito y empezamos a conectar nuestro arrancador básico como hicimos en los videos anteriores, ¿cierto? Entonces este que es el paro de emergencia, en este momento vamos a obviar el térmico, simplemente porque vamos a hacer el ejercicio de utilizar el temporizador al trabajo a ver cuál es su funcionamiento. Bien. Ahí está conectado. Vamos a utilizar un contacto normalmente abierto acá, que va a ser la retención. Entonces conectamos la retención, este puede ir conectado aquí. Listo. Este contactor ya dijimos que la nomenclatura es KM1. Le decimos aceptar. Y aquí, cuando nombremos, también debemos hacerlo como KM1 porque es un contacto. Este contacto que está aquí es un contacto del mismo contactor que tenemos acá. Vamos a utilizar este contacto que tengo acá simplemente para energizar la carga. Entonces vamos a traer una carga. Las cargas las tenemos: interruptores de alimentación, interruptores comunes, accionamientos manuales. Dentro de los relés no tenemos elementos de salida, sensores, interruptores. Aquí tenemos la carga, que es un piloto. Vamos a conectarlo acá y vamos a conectarlo acá. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es utilizar ese contacto que está en la parte de arriba, este contacto que está acá, como este temporizador. Entonces vamos a llamar a ese temporizador T1, y este contacto va a ser el contacto abierto de T1. Listo. Entonces fíjense cómo cambió el símbolo, ¿cierto? Vamos a mirarlo anteriormente como estaba. Si le quitamos la marca, el símbolo simplemente queda sin ningún accionamiento, pero cuando le coloquemos marca, él va a asociar y va a saber que va a pertenecer al temporizador T1. Listo, ahí está. Este temporizador eliminémoslo y ahorita lo traemos para ver cómo trabajó ese temporizador. Entonces vamos a colocar un tiempo más pequeño, vamos a colocar por ejemplo 3 segundos y vamos a mirar qué pasa con ese tiempo. Entonces, para observar de mejor, vamos a traer una herramienta que nos sirve para poder graficar el comportamiento del circuito. Entonces lo traemos, que aquí está, es el diagrama, está aquí metido dentro de la carpeta otros. Hay que anotar que hay diferentes versiones de FluidSim. En este caso
esta versión es la versión 4.2. Esta es una versión, pues no es nueva, ya creo que van en la 5, pero es la versión que, que está básicamente ahorita para poder descargar sin pagar, o sea, la aplicación gratis. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Dentro de esta gráfica, o sea, dentro de este cuadro nos va a aparecer la gráfica de accionamiento de los elementos que están acá. Entonces vamos a darle nombre a la carga. Vamos a darle nombre a la carga y el nombre de la carga se lo vamos a poner por medio de un texto. Entonces ponemos texto, lo ponemos acá y dijimos que ese texto lo vamos a modificar acá. El nombre de los pilotos empieza por H, entonces H1. Listo, ahí está. Recuerden que podemos nombrar también los conectores, ¿no? Entonces a la hora de hacer el plano necesariamente debemos de tener los conectores nombrados. Entonces este va a ser X1 y este de acá va a ser X2. Entonces X2. Listo. Vamos a darle nombre a los pulsadores. Entonces el pulsador de paro le vamos a poner S0 y el pulsador de arranque le vamos a poner S1. Listo. Bien. Yo voy a coger el pulsador S0 y lo voy a meter aquí. Miren que lo arrastré y simplemente lo suelto. Y voy a decirle que va a ser una gráfica, por ejemplo, de color rojo. Le digo aceptar. Voy a poner mi pulsador S1 y lo voy a meter también acá. Me pregunta que qué color de gráfica te lo voy a colocar, entonces coloquémosle que azulito. Vamos a meter la carga, o sea, cómo sería el comportamiento del temporizador. A ver si... Y vamos a decirle que ese va a ser un color verdecito oscuro. Y le decimos aceptar. Entonces miren que aquí ya tenemos nuestros tres elementos. Tenemos el S0 que es el pulso de parada, el S1 que es el pulso de arranque y el comportamiento del temporizador, ¿cierto? Podemos, si queremos, también podemos meter la carga. La metemos aquí y le vamos a decir que es un color amarillo, por decir aceptar. Entonces tenemos nuestros cuatro elementos, ¿cierto? Bien. Aquí lo que me va a aparecer es la gráfica de cuál es el funcionamiento en el tiempo de cada uno de los elementos que están acá. Entonces vamos a darle play y quiero que por favor estén muy atentos a esta parte de la gráfica. Entonces vamos a darle play y ya empezaron a aparecer las líneas. Cuando yo le pulso arranque se nota que la gráfica cambia, temporizador cambia de estado y termina. Vamos a darle stop para poder analizar la gráfica y vamos a darle stop acá. Vamos a cambiarle el color a esta línea amarilla, ¿cierto? Porque no se ve mucho. Bueno, ahí sí se ve un poquito. Bien, vamos a ver si la podemos agrandar como para que observemos el comportamiento. Aquí, ok, listo. Entonces miren que en estos primeros instantes de tiempo el circuito arranca realmente apagado, ¿cierto? Realmente arranca en cero. Cuando se le da el pulso de arranque, que está aquí en esta gráfica, vamos a ver si la podemos colocar un poquitico más grande. Vamos a salir de acá y voy a coger y la voy a poner acá. Entonces la voy a arrastrar aquí abajito. Eso. Vamos a ponerla más grande pues para poderla analizar bien. Exacto. Miren que aquí ya vamos en el segundo 6, ¿cierto? Entonces listo. No se va a ver completamente la gráfica, creo que va a tocar hacerla de nuevo para que se vuelva a ver. Entonces, para no dejar transcurrir tanto tiempo, dámosle inicio, le damos pulso de arranque, temporizar los 2 segundos, cambia y le damos pulso de stop y detenemos la simulación. Listo. Entonces vamos a ver si aquí ya quedó el pulso de arranque. Ahora sí, perfecto. En estos instantes el tiempo arranca desde el segundo 0, ¿cierto? Y miren que más o menos cerca al segundo 2 yo le di el pulso de arranque. El pulso de arranque es este pico azul que se ve acá, ¿cierto? Bien. A partir de este pulso de arranque me está diciendo que es el tiempo, aquí me está diciendo es el tiempo 2 segundos. A partir de acá se empiezan a contar
el temporizador empieza a contar. Como es un temporizador al arranque, entonces él, a partir de que arranca el pulso, o sea que se engancha el temporizador, es que empieza a contar los 5 segundos. Este es el temporizador, ¿cierto? Entonces miren que aquí van a ver 2 segundos exactamente después. 4.90, ¿cierto? El tiempo dice que es 4.90 y aquí muy seguramente está cerca al 2.90, perdón, al 1.90, 1.90 casi 2, ¿cierto? Entonces, entre 1.90, vamos a ver dónde está la grafiquita, acérquese. Cancelemos. Cerremos. Perdón. Aquí está. Cerca del 1.90 más o menos, ahí dice tiempo en 1.90. El tiempo transcurrido básicamente va hasta el segundo 4.90, o sea que entre 1.90, que es básicamente 2, y 4.90 hay más o menos 3 segundos, ¿cierto? Bien, ese debería ser el tiempo que nosotros programamos acá. Mírenlo, aquí está, 3 segundos, ¿cierto? Nosotros programamos 3 segundos y la gráfica nos está confirmando que el temporizador se activó a los 3 segundos, se activó 3 segundos después de haber sido arrancado el circuito, ¿cierto? Bien, en esta otra gráfica de acá, miren que el tiempo que permanece el circuito en on, o sea, prendido, lo determina ¿quién? Lo determina el pulso de stop. O sea, en ese momento yo le di el pulso de stop y la señal del temporizador cayó. ¿Listo? Entonces la conclusión de este temporizador es que él empieza a contar el tiempo programado después del pulso de arranque, ¿sí? Cuando la señal se va, o sea, cuando esta señal de este contactor que está en esta parte de acá, ¿cierto? El contactor de arranque se va por medio del pulso de stop, se desenergiza el temporizador y la señal del temporizador cae. Entonces, una conclusión puede ser que el temporizador arranca a contar después del pulso de activación, ¿cierto? Del pulso de arranque. Y dura encendido hasta que la señal del temporizador o la alimentación del temporizador termina. Entonces, este tiempo no es el programado. El tiempo programado es el transcurrido desde el pulso de arranque hasta que se activa el temporizador. El tiempo que el temporizador dura en nivel alto depende del pulso de stop. ¿Listo? Bien. Ese es el funcionamiento de un circuito para un temporizador on delay. Vamos a hacer lo mismo pero con un temporizador off delay, o sea que lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar este temporizador por un off delay. Entonces vamos aquí donde dice relés, vamos a traer el off, vamos a ubicarlo acá. Bien, listo, ahí está. Este temporizador también tenemos que nombrarlo, entonces el tiempo vamos a colocarle que sean 3 segundos igual que el anterior y vamos a ponerle que se va a llamar el T1. Ok, listo. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos ahorita con el temporizador on delay. Ojo con el símbolo es todo el cuadrito relleno, el anterior era solamente medio cuadrito. Vamos a darle arranque a la simulación, le doy pulso de arranque y él no cuenta hasta que yo lo desactive. Entonces después de que lo desactive es que él empieza a contar y cambia el contacto. Le damos stop para poder observar cuál fue el funcionamiento. Entonces miremos lo que aquí se ve muy claramente cuál es la salida. Entonces en este instante de tiempo está el pulso de arranque, ¿sí? El temporizador cambia de estado, o sea, en el momento que él es enganchado, o sea, que tiene tensión, él cambia sus contactos. Entonces miren, por eso es que la salida sobre el piloto es 1. Cuando le doy pulso de stop, aquí en este instante le estoy dando en el segundo 6.13, 6.3 más o menos, le estoy dando el pulso de stop. Y ahí es donde él empieza a contar el tiempo. Entonces miren que la salida dura en alto
¿Cuántos segundos? Pues básicamente van a ser 3 segundos. Miren que está llegando hasta 9.3 más o menos. Perdón. Entonces lo que quiere decir es que el temporizador arranca a contar a partir solamente del pulso de caída, o sea, a partir que el temporizador es desconectado. Entonces este temporizador sí trabaja después de que es desconectado. Entonces vamos a hacerlo paso por paso a ver cómo sería. Entonces vamos aquí para hacerlo paso, le damos pulso de arranque, se energiza la red, se energiza el temporizador, pero fíjense que el temporizador no arranca su conteo. Siguiente paso, se cierra el contacto KM1 que está aquí. En el siguiente paso que le dé, pues este se va a desenganchar porque ya he quitado el dedo. Entonces ya se abrió este punto de acá, está retenido por acción del contacto KM1 del contactor KM1, ¿cierto? Entonces el temporizador está enganchado. Miren que no ha empezado a contar todavía. Él empieza a contar a partir del desenganche. Entonces vamos a hacerle el desenganche. Le damos pulso para que siga simulando. Y se van a dar cuenta que aquí se quedó la red energizada. Todo el circuito está desenergizado menos la red del temporizador. Le damos el siguiente pulso y él arranca a contar, ¿sí ven? Ya empezó a descontar. Cuando termine el tiempo simplemente el circuito se desengancha. ¿Listo? Bien. Estos circuitos con temporizadores, la conexión y la desconexión, son muy utilizados en la industria y son muy utilizados en la automatización con lógica cableada. Aunque hay unos mejores, los temporizadores electrónicos cuentan con temporizadores, o sea, internamente tienen temporizadores on delay y off delay, entonces no hay sino que por medio de un dip switch escoger el temporizador que yo quiero y hacerle la programación. ¿Listo? Bien. Hasta aquí llegamos con este video de la explicación de los temporizadores, entonces por favor estar pendiente de la plataforma para las actividades que se van a dejar relacionadas con los temporizadores. Que tengan muy buen día.